Quiero expresar tu perfección en mí y manifestar el gozo de tu verdad. Todo mi ser hoy quiere reflejar tu corazón, tu imagen hoy, Señor. Para manifestar tu amor, estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada Amada Iglesia, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué bueno poder en este tiempo juntarnos a través de estos medios y agradecidos al Señor por el cuidado, porque vemos la mano del Señor guardando a su pueblo, a sus hijos. Estamos orando continuamente por todos, por aquellos que están pasando por esta enfermedad, por este virus, y creemos realmente que es el Señor el que se va a estar glorificando a través de su pueblo. Yo quiero compartir con todos ustedes en el libro de Ezequiel, capítulo 37, quiero compartir una palabra que el Señor está trayendo a mi vida, entendiendo los tiempos que estamos viviendo y entendiendo que sabemos que muchos están siendo golpeados por toda esta pandemia en la parte económica, en la parte familiar, algunos en la salud, pero también entendemos que hay una esperanza viva y hay una esperanza que no la debemos perder. Yo quiero compartir con todos ustedes en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, les relato un poco la primera parte para no hacerlo tan extenso todo el capítulo. Vemos al profeta Ezequiel que es llevado por el Espíritu de Dios y es puesto en medio de un valle de huesos secos, dice aquí, ¿no? En esta visión Dios lo pone en ese lugar y dice la palabra que estaban secos en gran manera. Y allí el Espíritu Santo le habla, ¿no? El Espíritu de Dios le habla y le dice, ¿crees que estos huesos van a vivir? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Sabemos que es un imposible para el hombre, pero sabemos que Dios lo sabe y lo puede hacer. Lo sabe y tiene el poder para hacerlo. Entonces le manda a profetizar sobre esos huesos, ¿no? Y le habla y le dice, profetiza a esos huesos secos. Y dice en el verso 7 en adelante, que es donde quiero compartir, dice la palabra del Señor, profeticé pues como me fue mandado
y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Fíjese aquí esta palabra que nos lleva a meditar en ella, ¿no es cierto? Acá estaba hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Esos huesos secos eran los huesos de un pueblo que había perdido, como dice, había perecido, había muerto su esperanza. Y dice la palabra del Señor, y somos del todo destruidos. Era lo que ellos decían. No tenían esperanza, no tenían confianza, habían perdido toda esperanza. Y allí los comparaba con ese valle de huesos secos, donde el profeta fue llevado en visión. Y allí les mandó, dice, que profetizara al estado de ese pueblo, a la condición de ese pueblo, que era el pueblo de Dios. Y eso es lo que por ahí nos llama más la atención. Y dice, profeticé como me fue mandado. Primer punto, obedeció. Obedeció algo que podría ser cuestionable. Obedeció algo que podría decirse, y es algo ilógico. Pero ¿sabe qué? Él obedeció. Y dice, y hubo un ruido mientras profetizaba. Dice, y he aquí temblor. Mire, hermanos queridos, la iglesia hoy más que nunca tiene que profetizar. La profecía más segura es la palabra del Señor, en la cual dice la palabra de Dios que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Es la palabra de Dios la que la iglesia está profetizando, porque es la palabra de Dios la que va a ir llevando vida a aquello que está muerto. Aquí dice la palabra del Señor que mientras profetizaba hubo temblor, hubo ruido. Y saben, no tenemos que tener temor, porque mientras la iglesia profetiza, mientras la iglesia declara, mientras la iglesia avanza, ¿no? Y creyendo y confiando en el poder de Dios, va a haber ruido, ruido a cosas que se están acomodando, a cosas que van a estar sucediendo. Hermanos queridos, hoy escuchamos ruidos, pero ruidos en la humanidad, ruidos en la tierra, incendios, inundaciones, terremotos. Vemos todas aquellas cosas que están sucediendo mientras la iglesia profetiza. Vas a escuchar ruido en tu economía, vas a escuchar ruido tal vez en tu familia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está produciendo algo. La palabra de Dios va a traer ese movimiento y va a traer ese acomodamiento en las cosas de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que creamos. Porque Él no estaba profetizando por cuenta propia, estaba profetizando lo que el Espíritu le mandaba que profetice, y tenía el respaldo divino. Y dice la palabra del Señor que entonces comenzó a unirse hueso con hueso, y allí aparecieron los tendones sobre tendones, y apareció la carne, y apareció piel sobre todo esos cuerpos que comenzaron a tomar forma y a tomar todavía tal vez no vida, pero allí le vuelve a decir, fíjese lo que dice la palabra en el verso 8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y luego le dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. Mire, hermanos queridos, podemos ver personas, podemos ver congregaciones, podemos ver gente con toda una apariencia externa,
pero sin vida de Dios, porque el Espíritu es lo que nos conecta con Dios. Y allí dice que estaba todo formado, esos cuerpos, pero no había espíritu. Y le dice, profetiza al espíritu. Y todo esto está hablando del espíritu del hombre. Y le dice, di al espíritu, y está hablando en mayúscula, al Espíritu de Dios, que venga de los cuatro vientos, porque esos cuerpos no tenían vida. Y cuando no está Dios, cuando no está el Espíritu de Dios en nosotros, en su iglesia, en el ser humano, hermanos queridos, estamos muertos, como dice la palabra del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero dice que vino el Señor a dar vida y vida en abundancia. Esa vida abundante es la que produce el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Y allí es donde él profetizó y dijo, Espíritu de los cuatro vientos, ven sobre estos. Y ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mire, qué cambio de condición, ¿no es cierto? Cuando profetizó, el Señor le dijo, profetiza al espíritu. Primeramente había profetizado a los huesos, y esos huesos secos comenzaron a formarse. Son las distintas etapas, ¿no es cierto?, de la vida del ser humano. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros? ¿Cuánto necesitamos que ese Espíritu Santo sea el que realmente traiga esa vida, y esa vida del Espíritu, esa vida del Señor, esa vida que produce justamente lo que dice acá, esos cuerpos muertos tomaron vida y se formó un ejército grande en extremo. Hermanos queridos, es tan necesario que la iglesia del Señor se levante en el poder del Espíritu. Es tan necesario que la iglesia del Señor no caiga en esta tendencia como había caído el pueblo de Israel. En un estado donde dice que había muerto, había perecido la esperanza. Mire, en un dicho popular dice que la esperanza es lo último que se pierde. O sea que podés perder todo, pero la esperanza es lo último. Esta gente había perdido hasta lo último. Había perdido la esperanza. Dice que del todo se sentían destruidos. O sea que no había no solo esperanza, sino había una destrucción, una mente derrotista. Había una mente que no habían perdido el rumbo, el norte. Así que en ese estado, y el Señor lo compara con huesos secos, con hombres y mujeres sin vida. Y así en ese estado podemos caer si realmente descuidamos lo que es la presencia del Señor en nuestras vidas, la vida de Cristo en nosotros. Mire, la esperanza es algo tan maravilloso. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 4, 7 al 9, si usted quiere acompañarme, vamos a leerlo, que dice el estado en el cual puede caer el ser humano, ese estado, ¿no es cierto?, de angustia, de desesperación. Fíjese lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, nuestra confianza no está en nosotros, porque entonces sí caeríamos en este estado de angustia, de desesperación, de destrucción, de falta de esperanza. Pero cuando realmente nosotros podemos
llevar y portar la vida de Cristo, la vida Zoe, la vida de ese Cristo que vive, que reina en nosotros, podemos realmente declarar que aunque estemos en apuro, no estamos desesperados, aunque seamos perseguidos, no estamos angustiados, y aunque estemos derribados, no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque el Dios que portamos, el Dios al cual servimos, es el Dios que nos sustenta, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos da esa vida abundante. Y cuando hablo de abundante, lo primero que pensamos en las cosas materiales, pero ¿sabe qué? La abundancia de la presencia de Dios en nuestras vidas suple todas las demás cosas, y nos da un sentido, nos da un rumbo. Mire, ese pueblo dice que después que se profetizó, que el Espíritu de Dios sopló en ellos, dice la palabra del Señor que se levantó un ejército grande en extremo. Hermanos queridos, ese ejército es un ejército que, como dice en el libro de Efesios el apóstol Pablo, revestidos con las armaduras celestiales, con las armas no de este sistema, no de este mundo. No importa lo que debamos que padecer o vivir en este tiempo, sabemos que tenemos las armas no de un sistema mundanal, no de un sistema pecaminoso, no de un sistema de hombre, sino estamos en el sistema de Dios, estamos en el reino de Dios, donde en el reino del Señor todo es diferente. A veces parece que es una paradoja, pero realmente encontramos en el reino del Señor que el que quiere salvar su vida la debe perder. El que se humilla será exaltado. Entonces, cuando nosotros entendemos en el sistema que estamos, la vida que llevamos, entendemos realmente lo importante que somos y que debemos levantarnos como ese ejército espiritual, como ese ejército. No te asustes si vas a escuchar ruido, no te asustes si las cosas parece que se ponen peor cuando profetizamos y cuando servimos a Dios y cuando estamos creyendo más que nunca en el Señor, porque ¿sabe qué? Dios está actuando, Dios está trabajando, Dios está acomodando las cosas, hay un acomodamiento, hay un mover del Señor, aleluya, y cuando la iglesia del Señor no deja de profetizar, de declarar la palabra que trae vida, la palabra de verdad, hermanos queridos, algo sucede, y lo que va a suceder es que va a haber vida, el espíritu de vida soplará aún sobre aquellos que están muertos, aún sobre esas situaciones, aún sobre esas circunstancias, aún sobre aquello que parece que ya no hay solución, porque hermanos queridos, lo que parecería que está destruido para el hombre, para Dios es un comienzo. A veces es necesario que allí desde el pozo de la desesperación clamemos al Señor para que realmente el Señor te saque de ese lodo cenagoso, de ese lugar donde te hundiste, de ese lugar donde caíste tan profundo, de ese lugar donde parece que no hay salida, donde estás destruido aparentemente, pero dice que el Señor te saca de ese lugar y te pone sobre peña. Fíjese qué cambio, ¿no? Qué transformación, así como esos huesos secos tomaron vida, y no solamente una vida tal vez así simple, sino que se levantó un ejército poderoso en gran manera. Ahora, yo entiendo esto, hermanos queridos, que el Señor quiere levantar ese ejército. Pero ¿sabe qué? Es necesario que sigamos profetizando, es necesario que nos levantemos, es necesario que no perdamos la esperanza, es necesario que comprendamos, hermanos queridos, que el Dios que nos llamó, el Dios al cual entregamos nuestra vida, ese Dios glorioso, ese Dios todopoderoso, es el que nos sustenta, es el que nos fortalece y es el que nos levanta cada día. Por eso, qué maravilloso cuando yo puedo entender esto, qué maravilloso cuando yo puedo tomar la palabra de Dios y creerla y profetizarla y declararla, cada día, hermano, cada día que me levanto, cada día que comienzo esa vida que llevamos, podamos declarar
y sustentar nuestra fe en el Señor. No pierdas la esperanza, hay respuesta del Señor. No pierdas la esperanza, no dejes que esa esperanza decaiga, no dejes que esa fe falte, sino todo lo contrario, renuévate en el Señor cada día, confiando en su palabra, declarando su palabra, profetizando su palabra. Gloria al nombre del Señor, al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, fortaléceme. Hermanos queridos, yo creo en ese ejército que se levanta con armaduras celestiales. Es más, profetizo y declaro, aleluya, en el nombre de Jesús, que se levanta un ejército con ansias de conquista, con ansia de conquistar, con ansia de extender su reino. Es mi sueño, pero también lo declaro, que hay hombres y mujeres que se van a levantar en el poder del Espíritu, con un solo propósito: ser fieles al Dios, a nuestro capitán, a nuestro Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor, con esperanza de gloria, con esperanzas de victoria, creyendo en el poder glorioso del Señor, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No voy a mirar esos huesos secos, voy a mirar ese gran ejército que se levanta, voy a mirar a ese gran ejército que se levanta en el poder del Espíritu para conquistar almas para Cristo, familias para Cristo. El reino de Dios se extiende con hombres y mujeres, no que pierden la esperanza, sino que renuevan su esperanza, que están dispuestos a mirar más allá del momento que vivimos, sabiendo que el Dios Todopoderoso traerá juntamente con aquello que pedimos, traerá lo sobrenatural, traerá el poder divino, para que todo eso realmente sea como testimonio para gloria y honra de nuestro Señor. Amado querido, yo te invito a que levantes tu voz profética. Somos una iglesia profética, somos una iglesia apostólica, declaramos la palabra del Señor. No estamos esperando que venga un profeta a traer una palabra profética. La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Yo doy gracias a Dios por los profetas, doy gracias a Dios por esos oficios que nos traen dirección, que Dios los usa. Pero hermanos queridos, tenés la palabra profética más segura. Deja que alumbre tu vida, deja que alumbre tu corazón, deja que a través de ella puedas direccionar y dirigir tu vida en el poder del Señor. No pierdas la esperanza, no te sientas destruido, todo lo contrario. Yo no sé si tal vez todo esto te pegó en la economía, en la familia, en tu salud, pero ¿sabe qué? Podés estar derribado, pero no estás destruido. Profetizá, declará que la palabra del Señor va a traer respuesta, va a traer vida, y ¿sabe qué? Esa vida no es cualquiera, es la vida abundante de Cristo en nosotros, es la vida abundante del Señor en nosotros. Por eso te invito a que tomes esta palabra y que comiences como el profeta a obedecer. Dice que él entonces obedeció y profetizó. Él habló lo que se le mandó. Y sabe que eso es justamente lo que Dios está esperando. Que la iglesia obedezca y comience a declarar la palabra, a declarar esa vida de Cristo, a declarar, profetizando la verdad del Señor. Por eso yo te invito en esta hora a que abras tu corazón y que digas: Señor, renueva mi esperanza. Señor, renueva mi fe, Señor. Señor, levántame. Si estoy en el lodo cenagoso, sácame y pon sobre peña. Porque dice que el salmista: pacientemente esperé en Jehová y me hizo sacar del pozo cenagoso. Yo no sé en qué condición te encontrás. Si estás como esos huesos secos, si estás allí en el pozo, en el lodo cenagoso,
cenagoso, donde parece que no hay salida para tu economía, para tu vida, para tu familia, yo quiero decirte que no pierdas la esperanza, que confíes en el Señor, porque el Espíritu de Dios que trae vida soplará de los cuatro vientos y soplará sobre tu situación y soplará vida y vida en abundancia. Amada iglesia, te amo en el Señor y declaro este tiempo glorioso. Mire, tal vez miramos a nuestro alrededor y todo está peor. Parece que cada vez la pandemia y tal vez este virus, hay más infectados, hay más contagiados. La ciudad cada vez está tal vez con más números de infectados, pero ¿sabe qué? El poder del Señor saca a la iglesia en victoria. El poder del Señor saca a la iglesia en gloria. Y es la gloria del Señor la que se va a manifestar a través de ese gran ejército que se va a levantar. Una iglesia poderosa en el Señor, revestidas con las armaduras celestiales. Y así es donde Dios nos va a dar victoria en todas las cosas. Iglesia, te amo en el Señor y espero que estés realmente confiando y renovando tu esperanza en el Señor. Dios siga bendiciendo tu vida y te amo en el Señor, iglesia amada. Poder de su